¿Cuáles y por qué se dan los métodos ilegales en la minería y se han dado desde hace ya varios años? Pues para hablar de esto nos acompaña Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, a quien como cada miércoles le mandamos un abrazo a la sana distancia, esperando que ya pronto vengas aquí a Foro. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este asunto de las mineras? ¿Cómo es que se dieron estas conductas ilegales? ¿A través de quiénes? Pero sobre todo con la colusión de qué dependencias y de qué gobernantes. Hola Azul, Juan, buenas noches. Buenas noches, menos a García Cabeza de Vaca, ¿no? Menos a él. En esta noche no creo que él tenga muy buena noche. Pero bueno, mira, es interesante. Imagínense que nuestro país es el mayor productor de plata, es el 9º productor de oro en el mundo, y las ganancias que se suman por decenas de miles de millones de pesos se las llevan específicamente 238 empresas, que en su mayoría son empresas canadienses y estadounidenses. Sí hay algunas mexicanas, pero en su mayoría son canadienses y son estadounidenses. Ese es la realidad de nuestro país, pero tiene un origen, porque no suceden las cosas porque sí. Hay un dato importante en una ley que además es importante analizar, que esta ley se promulga, que es la ley que al artículo 27, que reforma justamente Carlos Salinas de Gortari, y lo hace en diciembre de 1994, es decir, prácticamente recién entrado del fraude electoral. Lo hace en el 94, lo hace como parte del fraude electoral que tenía esa intención justamente de empezar a entregar concesiones, y hace una reforma al artículo 27 en las leyes reglamentarias de 3 cosas: lo que es la ley de la tierra, lo que es la ley de aguas y la ley minera. Son 3 de las cosas que prácticamente concesiona, pone al mercado el agua, la tierra y las mineras. Y lo que provoca es que justamente se concesionan, nuestro país tiene 196 millones de hectáreas, y se concesionan para 2018 ya un poquito más de más o menos la mitad de este territorio ya era perteneciente a alguna concesión. Hay que decir que muchas de estas concesiones ni siquiera se saben si realmente son para lo que dicen ser o para la cuestión minera. Muchas son especulativas, se utilizaron de forma especulativa en el mercado, ni siquiera son mineras que estén activas. Simple y sencillamente se les entregó a estas empresas, a estos empresarios, estos pedazos de amplio territorio. Entonces ese es el origen de cómo inició esta concesión, esta enajenación de nuestro suelo patrio. Lo inicia Carlos Salinas de Gortari, y a partir de ahí, con esta ley, que es muy interesante, se aprueba el que puedan arrebatarle a los campesinos, pero también a los mestizos, no solamente a los campesinos, porque se agarró parejo. Entonces podían expropiarle sus tierras, podían quitarle su territorio a los campesinos. Prácticamente todo el territorio era un territorio que podría ser concesionado, incluso podría ser el mar. Eso no lo sabe mucha gente, dentro de esta ley minera que promueve Carlos Salinas de Gortari, se puede hasta concesionar nuestro mar. Imagínense el nivel de enajenación y el nivel de saqueo que esto significó para nuestro país. Eso es el contexto. Pero también tiene que ver, como lo decían en la nota, la explotación y que a través de la minería y de la entrega de estas concesiones de nuestro territorio han habido graves violaciones a los derechos humanos. Hay poblaciones enteras que hoy están en resistencia, hay desaparecidos forzados, hay asesinados, hay personas ejecutadas que están luchando por justamente su territorio, y que las mineras en el tiempo neoliberal, con una alianza abierta con el ejército, una alianza abierta con los gobiernos locales y los gobiernos estatales, porque hay que recordar que todo esto tiene que ver con muchos de políticos o de familias políticas en diferentes estados que tienen intereses muy importantes en la minería, y que con la policía prácticamente ayudaban para el saqueo y ayudaban para desaparecer y asesinar a estos opositores. Y por el otro lado viene la parte económica. Solo hay un dato que me parece que es relevante e importante, y sucedió en el sexenio de Peña Nieto. Era el 2016.
En 2016, para no errar, quiero decir la cifra exacta, hubo un estímulo fiscal por parte del gobierno a las mineras por la cantidad de 1,666.8 millones de pesos. Eso fue concepto de estímulos fiscales, que ustedes saben que eso significa en el periodo neoliberal el regresarles el dinero, el perdonarles impuestos. Ese mismo año en el que se les da esta cantidad de dinero por concepto de estímulo fiscal, se presentaron cantidades negativas en la recaudación de impuestos para estas mineras a las que se les entregó esa cantidad de dinero. Y esto significa lo que significó una pérdida y una herida grave para el erario público, para la hacienda pública, para todos los mexicanos. Es decir, no están generando ningún desarrollo. Y justamente la justificación, cuando lees la minuta de cuando Salinas manda esta ley al Congreso, la justificación es un copy-paste de lo que se manda en el Pacto por México cuando se aprueba las reformas estructurales, sobre todo la energética. Cita textualmente que se necesitan las inversiones y que se necesita la modernización de nuestro país, y que con este cambio y esta reforma constitucional al 27, que eran las leyes reglamentarias, iban a llegar cuantiosas inversiones. Hoy, en pleno 2021, en plena cuarta transformación, nos enteramos de que no hay ganancia, de que no hay inversiones, de que hay saqueo, de que hay contaminación, de que hay violencia, de que hay abuso, de que hay corrupción. Y es creo que es una de las cosas más importantes que este gobierno está haciendo, revisar todas estas concesiones, revisar cada una de la entrega de nuestro territorio y ya no permitir que se sigan dando. Y les doy un dato: de todo este territorio perdido, en lo que va de la cuarta transformación, hay aproximadamente un 25% de territorio recuperado. Esto es un dato importantísimo. No solamente no se está permitiendo la entrada de nuevas concesiones mineras y se va a revisar las actuales, sino que ya hay territorio recuperado. Me parece que esto es una de las cosas que más orgullo nos debe dar a todos los mexicanos: recuperar nuestro territorio de personajes que ni están acumulando, que están acumulando dinero para ellos y no están abonando al desarrollo ni de los pueblos ni del país, y al contrario, los están contaminando, y en muchos de los casos las desgracias ambientales son irreversibles. Bueno, pues ahí está, Jonathan, efectivamente un tema que recuerda mucho lo que hemos visto en otros sectores estratégicos y de cómo se estableció un modus operandi que supuso un saqueo y pues, la generación de una serie de camisas de fuerza para regular esos mecanismos de saqueo. Ahora estamos viendo pues de qué manera se puede establecer el camino de regreso. Pues estaremos comentándolo seguramente conforme se vayan revisando esas concesiones. Por lo pronto no se dan nuevas concesiones y con esto nos despedimos por esta noche, querido Jonathan. Nos da mucho gusto saludarte. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima semana. Muchas gracias.